Buenas tardes, ¿cómo están? Miércoles otra vez, miércoles de Marta, que vamos a hacer, casi digo miércoles de Victoria, porque Victoria fue el tema que nos trajo hasta acá en un principio. En un principio con las charlas, aunque en realidad la excusa había sido las plazas fundamentales. Jorge, qué genio, qué grande, qué entusiasmo que tenés, Jorge, la verdad que es increíble la manera en la que te enganchaste. Me hiciste enganchar a mí más todavía. Así que estamos encontrando unas cosas que son maravillosas. Ahí ya está Marta. Ahí viene, viene, viene. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy fue más fácil. Bien, vamos ahí. Viste que nos vamos poniendo prácticos todo lo que en un principio fue novedad. Sí, mira que ahora ya nos conectamos, ahora ubico el teléfono, que es lo que más me Dale, cuesta. tranquila. Estaba mirando recién lo que me pasaste de esta chica Constanza Dieci. Richard, mirá la que se armó, Richard. ¿Te acordás de aquella vez de la casa sobre el arroyo? Mirá tu paseo mágico y misterioso. Y acá estamos. Y acá estamos, sí. A ver, espera, ¿vos me ves bien o está medio torcido el Yo te teléfono? veo perfecto. Sí, si querés lo levantás un poquito. No, yo creo, ahí está, me Ahí está parece que perfecto. Ahí me está parece, mejor que... sí. Ahí. Mirá, ya está Sí, es canchera, ya ves que se ve para atrás. Muy bien. la próxima charla que tengamos, va, va a salir mejor. A ver. Bueno, Alfredo, tenemos varios temas para hoy. ¿Qué me decías de Constanza? Te decía de Constanza que me habías pasado vos, que ella es una restauradora, y entonces como Sí, Dani, ¿cómo estás? Entonces, de curioso que soy, hay cosas que uno, a pesar de, yo tengo 48 años, a pesar de tener 48 años como marplatense, hay cosas que las pasás por alto. Entonces yo me pongo desde ese lugar, curioso y todo como soy, eh, me encuentro de pronto que muchas cosas las naturalicé aún en las plazas más conocidas, como por ejemplo la Plaza Mitre. La Plaza Mitre es la que más, la que más uno tiene en cuenta, por lo menos en mi caso particular, porque tenemos un anclaje en la niñez que tiene que ver con el alquiler de karting, ¿no? Décadas del 70, los 80, todavía están. Hay dos bicicleterías que todavía están alquilando ahí, una sobre la calle Irigoyen, la otra sobre San Luis, había una sobre la calle Falucho, y sí. y tiene un circuito que, que genera que uno cuando chico se pueda manejar. Entonces, se pueda manejar con el alquiler de bicicletas, de triciclos, de karting. Es muy llamativo eso. En esa plaza como se dio. Y hay unas farolas que fueron incluso algunas que fueron sacadas yo hablo más o menos de lo que estuve leyendo por ahí y de lo que más o menos uno absorbe de la vieja Rambla. Y empezamos y seguimos, y Jorge más se pone más curioso que yo y me hace curiosear más, te pregunto a vos, me tirás datos, no terminamos más. Mira, el tema de lo importante de ir charlando de estos lugares, tanto de Villa Victoria como vos mencionás muchísimo la casa sobre el arroyo, como las plazas, lo importante es ayudar a que la gente que no las conoce las descubra, las valore y también se interese por sus historias, porque es la mejor manera de que vamos a aprender a cuidarlas, vamos a empezar a transmitir lo que sabemos de ellos, que sea algo que nos llamó la atención, algún dato curioso. Y entonces, bueno, yo creo que
esa es un poco la misión de quienes nos interesamos por estas historias, el tema de transmitirlas, porque mi mayor anhelo cuando empecé a investigar las historias de las plazas era compartirlas, porque como yo decía, semejante trabajo que me llevó a compilar toda la información, para mí sola no me sirve. Y de esta manera también es ayudar a quienes tengan inquietud de continuar en algún momento con el trabajo, ya se le ahorra un montón de campo de investigación. Yo Creo creo que eso es lo creo que esa es la energía que más nos hermana. Ahí Jorge dice, ojo que tengo datos sobre la farola. Creo que lo que más nos hermana es esa cosa de, además de curiosear, hacer curiosear al otro. exacto, exacto, despertarle la inquietud. Sí, Eh, Sobre el tema de las farolas, eh, contrariamente a lo que se puede creer, las farolas fueron hechas en Buenos Aires, no fueron traídas desde afuera. Se mandaron a hacer y se trajeron acá. Yo, como no tenía pensado que habláramos de las farolas, no tengo datos, ¿no? Pero sé que fueron hechas acá, que una parte se rescató cuando se demolió la Rambla francesa, sí, a finales de la década del 30, que fueron a distintos lados y que se recuperaron unas cuantas y otras tantas se perdieron, algunas se rompió, y hay un par de ellas en la Plaza Peralta Ramos también, que ya Constanza las ha restaurado. Hace ya 2 años que se inauguró el Paseo de las Farolas, que en principio se iba a inaugurar en noviembre, el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia de 2018, pero lamentablemente fue que hacía poquitos días que había pasado la tragedia de Lara San Juan, entonces se habían suspendido todos los actos públicos y protocolares. Se pensó hacerlo a fines de diciembre, pero no, hubo un problema de un estallido social que no estaba como para hacer algún acto, y finalmente se inauguraron el 10 de febrero, el día que se conmemora el aniversario de Mar del Plata. Y realmente Constanza cuenta siempre la historia de que fue un trabajo muy arduo el que hizo ahí, y que le gustó el tema de buscarle un nombre al paseo ese, que al final se decidieron por el Paseo de las Farolas, y que lo que más le costó a ella fue encontrar el color que las farolas tenían originalmente, porque ella por supuesto empezó a rasparlas y tenía muchas capas de pintura, y el tema es que no se sabía cuál era el color original, porque todas las fotos que había de las farolas que mientras estaban en la Rambla son en blanco y negro. Entonces, acá te quiero hacer bueno, una acotación que hace Jorge, que dice, cuando sí, vi las farolas por primera vez, las vi muy petizas, pero después vi que en la Rambla antigua estaban sobre unas bases de mampostería que las hacían más esbeltas. claro, tenían un pedestal, sí, 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 por eso parecían más altas. Pero están, excepto la base, están como estaban en la Rambla, sí, sí. Y son muy lindos los adornitos que tienen en la base, ¿no? Todos motivos marinos, ¿no? Hay hipocampos, hay tortugas, hay cangrejos, peces. Realmente son unas farolas muy lindas, y por suerte que se las ha rescatado y ahora se las resguarda, porque eh, una cosa es el tema del deterioro y otra cosa es también que alguien va y se quiere llevar un recuerdito de la farola y por ahí le saca un adorno, ¿viste? Lamentablemente somos así. Entonces, bueno, es muy importante este trabajo que hizo Constanza. Constanza es restauradora. Cuando hablamos de Constanza Dieci, más que nada porque Sí, después queda, nosotros acá por ahí nos encontramos alguno a las 18 horas de los miércoles, pero sí, después esto queda en IGTV y nos encontramos que se multiplica, se desparrama, después ni hablar cuando lo subimos a YouTube, pero como para que lo tengan en cuenta de quién estamos hablando, ¿no? Esta chica Constanza Dieci, que me habías comentado que ella tenía además tenía trabajos hechos en Italia, o sea, todo un posgrado.
ella estudió en Florencia, siendo muy jovencita se fue a Florencia a estudiar porque siempre supo que ella quería ser restauradora. Entonces, bueno, estudió allá y después volvió acá a Mar del Plata, a su ciudad natal, y hace unos años comenzó a trabajar en la restauración de las esculturas, de los monumentos, de las estatuas de nuestras plazas. Y realmente te das cuenta de la falta que hacía que alguien se ocupe de ese trabajo, y además el tema de conocer la historia de esos, de por qué están acá, quién los trajo, cuándo los trajeron, a pesar de Sí, que hay sí, muchos que se pierden, ¿no? No se puede hacer un seguimiento exacto de muchos de ellos, muchos han desaparecido. Eh, la costumbre que se tenía era cuando se modificaba, por ejemplo, en el año 1909 que se inaugura el camino costanero que se llamó la Explanada Sur, que era la continuación de la Explanada del Torreón hacia el sur, que en principio fue hasta la continuación, es decir, fue hasta Bolívar y la costa, y después se fue extendiendo porque realmente se dieron cuenta de que hacía mucha falta hacer ese camino, y cuando se inauguró en 1909 estaba ornamentado el camino costero con varias esculturas, de las cuales por suerte hay varias que están en las plazas, ¿no? Y hay otros que cuando se levantó se hizo la reforma de Playa Grande y del camino costero, fue más o menos en 1938. Entonces, bueno, ahí fue donde se perdió el rastro de muchos de ellos, y otros fueron a plazas, algunos fueron al Corralón y después fueron rescatados y vueltos a poner en las plazas. Así que bueno, es una historia bastante larga y de la que hay algunas cosas que no tenemos información. Así que bueno, esa es la... afortunadamente tenemos personas no tan conocidas o casi anónimas que se han interesado por esos, digamos, esos monumentos que estaban emplazados en ese lugar donde vos nombrás, ahí donde estaría el casino ahora, Sí, sí, eh, sí. para llevarlos a un galpón, en un depósito, y después decir qué hacemos con esto, los ponemos en la plaza y buscamos a ver quién sepa más, o sea, hay un interés. Sí. Bueno, fíjate que ahí fue muy importante la participación de quien venimos hablando durante tanto tiempo, que es de don Adolfo Primavesi, porque él decidió el traslado de varias de esas esculturas a las plazas de Mar del Plata, porque en la década del 30, que fue cuando él comenzó con la restauración de los paseos públicos y de las plazas, y él estuvo hasta 1950. Entonces muchas de las cosas de estos artefactos que habían ido a parar al corralón municipal, muchos fueron rescatados y puestos en los paseos públicos, en las plazas. Así que bueno, lo que pasa es que antes, cuando todos estos artefactos se compraron para hacer la explanada, cuando se hizo la explanada, que hay una foto que circula mucho por Facebook en los lugares de historia de Mar del Plata, pero la foto está todo en el Archivo General de la Nación, y que muestra un carruaje del 1909, la explanada, y donde se ven muchos de estos artefactos que están allí en la costa, sobre esa muralla que hay que bordea toda la parte que separa la parte de la bajada con la parte del camino costanero. Y pasa que la manera de comprar antes era por catálogo. Y como no había fotografías y para hacer esos álbumes que años después se comenzaron a hacer, había alguien que dibujaba las esculturas, entonces los mandaban a los posibles compradores, se elegían por ese catálogo, y ahí, bueno, se mandaban, no como ahora que vas por internet, pedís esto y ya, ya lo tenés inmediatamente, ¿no? Era un poco más largo el proceso, pero esa era la manera en que se compraron sobre todo a Francia. Se compraron muchas de las esculturas y de las ornamentaciones del paseo, y también para el Paseo General Paz. Así que bueno, esa era la manera en que vinieron muchas de ellas.
Paseo General Paz, que era el que había nombrado el otro día Jorge Vallacasal, Sí. eh, que es donde ahora estaría, donde ahora está empezado pensaba, El ¿no? El casino ahí, el provincial. Y él decía una cosa increíble, pero era lo que la sociedad pedía. Era lo que en ese momento es un paseo de esas características. Y que bueno, nos perdimos ahora con eso, la obra, asentamos ahí la base, asentamos un edificio tan pesado arriba de un paseo que era tan bonito, ¿no? Tan tapando la increíble. vista, ¿Eh? tapando la vista al mar. Sí, compitiendo cuando habla, hay un detalle que me cuenta, esto es una cosa porque va silvanando con Marines y Sasa, hablando sobre nativas. Ella estábamos hablando de lo importante que fue la característica que tiene el mar y la roca entrando al mar, evitando que hubiera cualquier atropello por parte del hombre, y entonces respetando esa estructura. Y que sin embargo el casino, o sea, esos dos edificios, son tan grandes que entran en tensión con el mar, y cuando a mí me dijo eso, y aparte lo que me decía era que había un estudio por parte de algunos arquitectos que decían que en esa tensión se podía trasladar y se podía sentir. Y yo recordé las veces que venía por la costa hasta llegar al Torreón con una libertad absoluta cuando vengo con el auto, una libertad, o caminando, una libertad absoluta, y de pronto cuando llego, cuando ya paso del Torreón un poquito más, entro como en una situación de es inexplicable, es otra energía, cambia totalmente la energía hasta que ya estoy llegando a Punta Iglesia. Bueno, precisamente todo ese lugar, todo ese sitio estaba ocupado por el Paseo General Paz, eran 8 hectáreas, es decir, a lo largo de 8 manzanas. Entonces, imagínate que era un paseo muy importante, pero además era, digamos, una recreación que tenía flores, tenía canteros, tenía parterres, tenía lagos artificiales, alguna cancha de tenis, pero que estaba sobre la base, digamos, del estado natural de ese sitio, ¿no es cierto? Se fue modificando, se fue ornamentando, se fue embelleciendo, pero no se construyó nada agresivo, no se construyó, no se hizo una gran construcción sobre ese sitio. Lo que ocurre Sí. es que la Y eso bajada que, del y río, eso que como bien dice acá Jorge, copia la bahía. O sea, sí, aún sí, copiando. aún copian, exactamente, pero ocurre que, digamos, entre la avenida Costanera y la playa, que estaba el Paseo General Paz, ahí en esa parte se hizo la Rambla Francesa, que la Rambla estuvo desde 1912, creo que fue que se inauguró, hasta 1939, que fue demolida porque ya se estaba construyendo el casino. Ocurre que el casino y el provincial no se construyeron sobre lo que era la base de la Rambla, sino sobre lo que era el Paseo General Paz. Y la Rambla, sí, al ser una construcción, ya se estaba deteriorando mucho por el continuo golpeteo de las olas, la erosión que provocaba la salinidad del mar, la fuerza de las olas. Se dice que no hubiera sido una construcción que hubiera durado muchos años más. Lo que pasa que lo que nosotros lamentamos es lo que era la Rambla en sí, la belleza que tenía como construcción, todo lo que significaba el tema del paseo costanero, ¿no es cierto? Pero no es que el casino y el provincial se construyeron sobre lo que era la Rambla francesa, sino que hay fotos en las que se ve que ya está bastante avanzada la construcción del casino y todavía se ven algunos pilotes de la Rambla que en ese momento está siendo demolida. El casino se inauguró creo que en 1940 o 1941 y el provincial tardó un poco más, se inauguró a principios de los 50, pero de cualquier manera desapareció lo que era un paseo hermosísimo que se construyó sobre lo que era la bajada del Bristol,
Pero ya vamos a dedicarnos en algún momento a hablar únicamente del Paseo General Paz, ¿no? Que era muy agreste, tenía mucha roca y no estaba cuidado. Y entonces, bueno, cuando se comenzó a mejorar además había una ley provincial que prohibía las construcciones sobre la playa y entonces eso había que modificarlo. Además que desde el Bristol, lo que era el Hotel Bristol, hacia la playa había nada más que un puente. Entonces es ahí donde se piensa que todo eso se tiene que hacer toda una vista mucho más agradable, ¿no? Claro. Así que, Jorge dice, Admiro la obra de Bustillo, pero admito que el deterioro actual de ese área podría indicar una falla en la propuesta arquitectónica. Me parece que el error, el error es fantástico, eso es fantástico. Es parte del ser humano y así como algunos, como venimos y generamos propuestas, decimos, no, esta es la propuesta de verdad, esta es la que va porque aquel se equivocó y nosotros ahora tenemos la que de verdad es la acertada. Me parece que siempre va a estar el error porque después, bueno, después pasa el tiempo, después es la mirada del otro, el sentimiento, unos, bueno, lo que hablamos, lo que venimos hablando todo este tiempo, ¿no? Las propuestas, a ver, lo que decía recién sobre el paseo, Jorge decía, es lo que la sociedad pedía, ¿no? Y hoy por ahí está muy, muy de moda en lo nuestro hablar de las nativas, de las nativas, de las nativas, de las nativas. Y entonces por ahí ya hasta con una forma como que va a ser una forma demasiado intensa, como que va a ser la única salvación posible del ambiente, del medio, de la sostenibilidad absoluta, eh, e sí, incluso tirando por ¿sabes? tierra todo lo que tenemos nosotros en nuestro acervo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el año 1938 fue un año de muchos cambios en nuestra ciudad. Es como que vino un aire de modernidad y que eso significaba sacar todo lo que había como para hacer algo innovador. Entre De cosas se eso también levantaron. podríamos aprender, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a hablar algún día especialmente del año 1938, en lo que significó y todo lo que se hizo. Eh, lo del casino y el provincial tuvo también sus discordancias. A lo mejor alguna parte de la sociedad lo pedía, pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. En el año 1934, cuando se quiso hacer en el Paseo General Paz, la municipalidad autorizó a que se creara así un parque sobre el paseo, un parque de diversiones, una exposición. Hubo muchas voces que se alzaron en contra y al final ese parque se construyó en la Plaza España. Y fíjate vos que 5 años después se comenzó a levantar el paseo y no hubo todas esas voces que se alzaron 5 años antes cuando se quiso hacer algo que no iba a obstruir la vista, que tampoco era el lugar para hacerlo y no sé si era la Plaza España, pero por lo menos se hizo ahí que la municipalidad tenía más injerencia. Y sin embargo, en el año 1939 el Paseo General Paz, que era una vista emblemática, fíjate vos que se dio ese lugar a lo que fue también y lo que sigue siendo una postal emblemática de Mar del Plata, ¿no? Es decir, el lugar ese evidentemente es la imagen que nosotros, por ejemplo, hasta el año 39 tuvo Mar del Plata de alguna manera con la Rambla Francesa y el Paseo General Paz, y lo que lo sustituyó pasó a ser otra postal de Mar del Plata, es decir, fue tan importante, más allá de lo que nosotros valoremos si era mejor el espacio verde o llenarlo de cemento, ¿no? Pero evidentemente ese es el lugar digamos, un hito en la historia de Mar del Plata, hagas lo que hagas, ¿no? Sí, me perdí un montón de Bustillo ironizó Mar del Plata. Podemos hablar después de... Ah, iconizó, iconizó, está bien. Porque
sí, es cierto, es un lugar, a pesar de que Mar del Plata podríamos tener, como por ahí ese sector, sería el Obelisco de Buenos Aires, ¿no? Hago la transferencia, no sé, por decir de alguna manera. Son dos edificios que nada que ver, pero en postales tiene una fuerza muy pesada. Claro, fíjate vos que las dos fotos clásicas de la gente que viene a hacer turismo a Mar del Plata, una es la de los lobos marinos en la costa Mm. y la otra es el calendario con la fecha y el año que está enfrente de la catedral, ¿no? Y que son contemporáneos, fueron construidos más o menos en el mismo tiempo y son las dos postales clásicas yo siempre digo, era como El el calendario que certificado. está frente en Plaza San Martín, frente a la catedral. Sí, sí, sí. El calendario que marca el día, año, mes, que está ahí. Que bueno, ahora cuando hablemos de la Plaza San Sí. Martín, porque antes se ubicado en la otra manzana y después fue trasladado, eso fue creado por don Adolfo Primavesi y durante la década del 30, que fue cuando se pensó en construir y se hizo todo esa remodelación, se lo llamaba el calendario floral porque el día, es decir, la fecha y el mes estaban, todos los días se renovaban las flores, es decir, los moldes de las letras y de los números se completaban con flores. Por eso se llamaba el calendario floral, que ahora se rellena con piedritas, ¿no? Y que todos los días el encargado de la plaza se ocupa de cambiarlo, ¿no? Durante todo el año vas a ver que el calendario está actualizado. No sí, sí. No sabía que tenía tanto atractivo porque o sea, lo comparaste con los lobos que están muy pegados al casino, dos edificios emblemáticos, con una Sí, importancia que marca mucho la identidad, como dice eso Jorge, de icónico. y las postales más urbanas, la foto frente al calendario de la Plaza San Martín, ¿no? Por cualquiera de los dos lugares que vos pases, en cualquier momento del año, siempre vas a ver gente que se está sacando fotos ahí. Pero yo me he dado cuenta de eso las veces que he ido. Nunca vi que no hubiera, bueno, excepto si pasás, qué sé yo, a una hora inusitada o un día de tormenta, ¿no? Pero los días así que invitan al paseo, sea por la costa o sea por el centro, siempre hay gente que se está sacando fotos en esos dos lugares. Ya vamos a hablar de las plazas, ¿no? Y en realidad fue la excusa enseguida cuando hablamos, Cuando fue empezó, sobre la base de la publicación de tu libro sobre las plazas fundacionales. Pienso, el calendario está como se fundó sacándole lo de las flores, pero cumple con esa función, diariamente se lo cambia. Enfrente, dentro de la misma plaza, dentro de las mismas cuatro manzanas, había un árbol que alguien le ponía las luces y armaba para Navidad, los distintos usos, plazas que fueron viveros y a su vez plaza de toro, entonces tenemos mucho, mucho por cambiar. Y pienso en algo que más o menos lo vislumbramos, eh, el uso de las plazas en la actualidad y sobre todo estoy pensando en algo que ya habíamos comentado fuera del vivo, que es la Plaza Rocha. uh-huh. El, no sé si uso o abuso, porque es una plaza, no sé si tan linda como la de San Martín, eh, pero es muy particular y tiene un encanto extra que es la de Mercado de Pulgas. Exactamente, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que Plaza Rocha es una plaza hermosa, es una plaza muy, muy linda y que además fue una plaza que siempre se mantuvo, digamos, dentro de las más cuidadas de la ciudad, porque era el primer espacio verde que se veía cuando la gente bajaba del tren, que antes era el medio de transporte más común, como siempre hablamos, pues desde que vino el tren a Mar del Plata. Entonces, en los primeros años, que había carruajes que llevaban a la gente que bajaba del tren hacia donde se iban a hospedar y que generalmente todos iban para el lado del centro.
Entonces, el primer espacio verde que se veía era la Plaza Rocha. Entonces, unos meses antes de que llegara el tren, o sea, ya en 1886, hay un acta del Consejo Deliberante, de lo que era en esos momentos la corporación municipal, ya hay un acta donde dice que hay que poner especial cuidado en tener bien esa plaza, porque es la primera impresión que se iban a llevar los viajeros cuando llegaran a Mar del Plata, a través que era la avenida América en esos años. ¿Cómo me haces ver mi propia ciudad desde distintas perspectivas? Porque no había pensado en la importancia de esa plaza, que es la más cercana a el desembarco primario. No le había tenido esa importancia a esa plaza, por ese lado. Sí, sí, sí. Sí, y además, fíjate que la avenida que divide dos manzanas hacia el sur y dos manzanas hacia el norte, y las dos manzanas que quedan del sur hacia el sur, siempre tuvieron la característica de ser de mucho más movimiento, ¿no? Fíjate que en la década de los 80, por ejemplo, fue el lugar a cuyo alrededor se conformaron las sedes de varios partidos políticos. Había varias manifestaciones que se llevaban a cabo ahí en la plaza, y en cambio la que está hacia el norte, hacia el lado de la Avenida Libertad, siempre fue más un barrio más tranquilo, un barrio más de casas familiares, y también del lugar que era elegido por la gente que venía de veraneo, ¿no? Es Me decir, hiciste que recordar, me hiciste la recordar una elección en el año 87 ganada por el radicalismo de, claro, Ángel Roy, que era el nuevo intendente electo, y un Rusac bajando entre algunos insultos que al día de hoy eran caricias, bajando a saludar para felicitar al ganador. Mirá, estamos hablando de nada, hace unos años. Sí, 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 sí. Y además, bueno, no sé si vamos a hablar de lo que teníamos pensado Vamos a hoy. hablar, pero antes que nada, María Rosa Amiotti, que es de Bahía Blanca, si mal no recuerdo, pero que estuvo trabajando acá en Mar del Plata, y se recuerdo que a fines de 1976, trabajando para el vivero de Laguna de los Padres, puede ser que funcionaba alguna oficina de asuntos agrarios en un espigón que después de muchos años no lo puedo ubicar. ¿Lo tenés ese dato? Me muero. Te lo voy a dar la próxima con mayor exactitud. Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? Lo que te tiran lo devolvés. Muy cerca de la plaza, no sé si enfrente, porque ya ahora no recuerdo en este momento si sobre la calle 25 de Mayo o sobre la calle 9 de Julio, pero creo que es 25 de Mayo. Ahí a la altura de la plaza está en la sociedad, una oficina de la sociedad rural, algo así. Sí, sí. Sí, y está ahí frente a Plaza Rocha. Bueno, me muero por hablar de las plazas, pero vamos a hablar, porque si no tengo para preguntarte sobre la biblioteca para ciegos, la biblioteca que está en la plaza que está frente a la Clínica Colón, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo? La plaza Peralta Ramos. Peralta Ramos. Sí. Bien, bien. No, estoy pensando en Jorge que me decía, no, podemos hablar, ahí tenés mucho para hablar, mucho de los Peralta Ramos, mucho para... Así que bueno, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho medio bajito. No, yo te escucho perfecto. Perfecto, listo. A ver, acerco un poquito más, a ver No, si... no, 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 tenía que ver, yo venía escuchándote bien y me pareció en un momento, puede haber sido la señal de Instagram, que a veces está por ahí hay muchos vivos ahora y empezamos a tener algún tipo de problema, pero perfecto. No, yo escuché perfecto durante todo este rato. Llevamos 35 minutos y nos fuimos de recorrido, pero siempre enriqueciéndome, nos fuimos al punto, así que el próximo vamos a poner, el próximo flyer va Marta, Mar del Plata, hablemos en general. Vamos,
vamos con orden del día en la próxima y lo vamos a Bien, tener que... bien, bien. No, Acá dice que porque se además, escucha bien. Soledad Llame desde Mendoza nos está mirando. Un beso sí, enorme. Sole, muchas gracias por acompañar. saludo. Una divina. Bueno, este, bueno, porque además de Plaza Rocha tiene, la plaza tiene una historia muy particular y de esta manzana que hablábamos especialmente hoy, justamente esa manzana de la Plaza Rocha, Dorrego, Lulo, 14 de julio y San Martín, no se llama Plaza Rocha. Esa manzana se llama Eva Perón. Las otras tres manzanas mantienen el nombre de Plaza Rocha. Esto ocurre porque en el año Pará, 1905, volvemos, parezco Fantino, pará. La plaza, la manzana que está entre Dorrego, San Martín, Dorrego, Luro y 14 de julio. donde está, frente a donde estaría la... El Colegio eh, de Arquitectos, la Atalaya, donde está la sí. feria esa de la que hablábamos hoy. ¿Y eso a partir de qué año? 94. Es muy Desde reciente. 1904 esa manzana, pero eso se debe a que en el año 1952 toda la plaza, hablamos de la época plena del peronismo, ¿no? Sí, sí, Del sí. segundo gobierno de Perón. Yo no recuerdo ahora si fue el año 50 o en el año 52, que es el año que murió Perón, todas a las cuatro manzanas se les cambió el nombre de Rocha, de Plaza Rocha, por el nombre de Plaza Eva Perón. En septiembre de 1955, cuando era el gobierno de Perón, todas las cuatro manzanas volvieron a llamarse Plaza Rocha, recuperaron su denominación anterior. Y hay una ordenanza del año 1994 que dispone que la manzana esta que vamos describiendo, esa manzana se llama Plaza Eva Perón y las otras tres manzanas mantienen el nombre de Plaza Rocha. Es muy conocido, nadie ya... Vos fíjate que está el gusto de Eva Perón en esa manzana sobre el Luro. Entre 14 de julio y Dorrego por Luro está el gusto de Eva Perón, que es donde se hacen todos los homenajes, cuando es el aniversario de su natalicio, cuando es el aniversario de la muerte. Eh, Siempre se homenajea en esta plaza. Y es porque esa manzana tiene el nombre de Eva Perón. Mira, detalle, qué detallecito ese también. Aparte, casi como una ironía, ¿no? Porque justo enfrente está la base de la UCR de acá de Mar del Plata. Bueno, al Parque 3 de Febrero le pusieron una estatua de Sarmiento enfrente donde era la estancia de Rosas, ¿viste? Donde era el casco de la estancia de Rosas, o sea, no creo que, que nos extrañe, ¿no? Y además el nombre de Parque 3 de Febrero, que fue la fecha de la batalla de Caseros. Claro. Así que si hablamos de ironía, ¿viste? Me parece que tenemos para hablar un rato largo, ¿no? De estas cosas que... Sí, uno no deja de asombrarse cuando empieza a revolver. Por eso me interesa, lo interesante de esto justamente es eso, despertar miradas, ¿no? Miradas, sentimientos, se ríe esta chica de Woz, Espacios Verdes. Eh, Esto es un ejemplo político. El otro ejemplo, ya me hiciste mirar la plaza, yo cada vez que miro la plaza ya la estoy viendo como la primera plaza de entrada de Mar del Plata. Sí, sí. Es que era así, era así. Además, cuando se comenzó a poner la instalación de iluminación en las calles, siempre se tomaba como centro para empezar todas las cosas la Plaza San Martín, es decir, en esos momentos la Plaza América, porque era alrededor de ella se conformó el centro cívico, ¿no? Y entonces, cuando se comienza a hacer la iluminación sobre la avenida, el Boulevard América, fíjate vos que se dice que se pongan determinada cantidad de lámparas cada tantos metros hasta la Plaza Rocha, desde la Plaza San Martín hasta la Plaza Rocha.
Y después, al poco tiempo, se extiende esa línea de iluminación hasta la estación del ferrocarril. Tenía como mojones. Claro, pero ahí te habla nos habla de la importancia que tenía la Plaza Rocha. Boulevard América, ¿qué sería? ¿La actual Avenida Luro? Antes, cuando se hizo la nomenclatura de las calles, no se usaba la denominación avenida, sino Boulevard. Entonces, la actual Avenida Luro se llamaba Boulevard América, Muy bien. hasta que se cambió por el nombre de Avenida Luro, ¿no? Pero en el plano fundacional figura como Boulevard América, de la misma manera que la actual Avenida Independencia se llamaba Boulevard Londres. Eh, no se usaba el nombre avenida, se denominaba Boulevard. Muy al estilo francés. Muy al estilo. Sí, bueno, sí, sí, seguro, seguro. Si no era francés, era español o era inglés, pero después la fuimos ayudando. Qué increíble, qué increíble. Sí, bueno, seguimos hablando de Mar del Plata, de las calles, de las plazas, de los cambios. Mirá cómo fuimos, terminamos hasta hablando de Eva Perón, nombrándola, porque no hablando de ella, pero sí nombrándola de alguna manera. Y nos había quedado la otra contrafigura, o la otra figura también muy, muy importante, Sí, sobre todo en la reivindicación de derechos de la mujer. sí. Había una obra de teatro que se representó también en Villa Victoria a fines de los 90, creo que fue, que se llamaba Eva y Victoria, ¿no? Que representaban actoralmente a Eva Perón y a Victoria Ocampo. ¿Qué clase de diálogo hubieran tenido en caso de haberse producido, ¿no? Y realmente era una obra muy, muy entretenida y bueno, viste, cuando te vas pensando y sacando conclusiones, ¿no? Por suerte la llevaron varias veces a Villa Victoria y precisamente involucra a las dos mujeres de las que hablamos. Hoy hablamos de Eva Perón y me imagino que ahora seguiremos un poco con Victoria también. Tal cual. Victoria, yo recuerdo, la China Zorrilla era una de las actrices, la otra no puedo recordar quién era. Soledad Silva hacia por lo menos cuando vinieron acá a Mar del Plata, Soledad Silveira hacía el papel de Eva Perón. Sí, sí, Bien, sí. bien. Mira, me acuerdo de una anécdota. Una de las veces que la vinieron a representar, en el medio de la función empezó a llover y se hacía en el parque. Empezó a llover de una manera impresionante. Entonces, por supuesto, tuvieron que suspender porque era al aire libre. Entonces, de la manera en que la terminaron, fue que convocaron para el día siguiente, pero a la tarde, temprano, si no llovía, para hacer la parte que faltaba, porque ellas se tenían que ir, no se podían quedar, y por supuesto, viste, acá el factor climático siempre tiene un papel preponderante. Así que bueno, al otro día de la tarde la gente vino otra vez y se terminó de representar la obra, que por suerte al otro día no llovió, fue un día espectacular, ¿no? Así que bueno, una tormenta de verano cortó la obra por la mitad en esa oportunidad. La bienvenida marplatense. Exactamente, si nunca te arruinó alguna tormenta, no estuviste en Mar del Plata. Bueno, ¿te acuerdas que habíamos hablado la semana pasada sobre Benito Carrasco? Cierto, que lo había Eh, traído Jorge también. Lo había Exactamente. consultado, sí. Nos da varios temas para que hablemos, ¿viste? Sí, Bueno, sí, está muy interesado, se interesó muchísimo. Vos fijate que llegamos, yo te preguntaba hoy sobre los datos y me averiguaste, incluso pasaste en Instagram. eh, la verdad que yo como marplatense siento que no sé nada, o sea que viví sin ver. Y entonces más quiero saber, más quiero saber. Y bueno, y Jorge se engancha mucho y la verdad que le interesó muchísimo, se interesó muchísimo, me decía, hay mucho, mucho para ver, y como que me incita a seguir escarbando más y más y más.
Sí, yo te digo que ese es el encanto de la historia de Mar del Plata. Yo si no hubiera trabajado en el archivo histórico, en la biblioteca del archivo histórico, seguramente que en algún momento me hubiera interesado por la historia de Mar del Plata, pero el tema de empezar a investigar un tema y que te va relacionando con otros, pero vos tenés que mantenerte, por lo menos en mi caso me tenía que mantener en una línea de investigación, pero a su vez iba tomando apuntes de otras cosas para después, ¿no? Hacer otras investigaciones o por lo menos hacer otras lecturas, porque realmente no puedes seguir una sola línea y que eso no te lleve a un contexto, ¿no es cierto? Sea un contexto social, histórico, económico, urbanístico. Realmente es decir, el tema que uno busca es un disparador, como para que después sigas otras investigaciones y tan importantes todas, ¿no? Por lo menos a mí no me deja de interesar ninguno de los temas que me fue llevando toda esta investigación a través de la historia de las plazas de Mar del Plata, ¿no? Y vos sabés que algo que nombraba el otro día, volviendo a Jorge, es la importancia de mantener el patrimonio, incluso por el turismo. O sea, hablemos de identidad, ¿no? Por un lado, la identidad. Puede ser que alguien no se siente identificado con el tipo de arquitectura que había a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que en la construcción de un edificio tiren por tierra una construcción típica de Mar del Plata que nos lleve a alguna época en particular, y entonces digan, es el modernismo, ¿no? Pero en el modernismo es un poquito esa discusión que vos decías, eh, hay gente que estuvo de acuerdo, gente que no estuvo de acuerdo, gente que quería mantener cuando fue lo del casino, y ahora estamos en una situación por ahí similar, pero que si yo tiro por tierra todo lo que se dio hasta ahora, me quedo con un turismo vacío, me quedo sin identidad, que tranquilamente podría llevar mis edificios un poco más acá, un poco más allá, pero se pierde todo lo vivido, más allá de los nombres del lugar, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa también? Que nosotros a veces no nos damos cuenta si no estamos en determinados lugares. Porque, por ejemplo, uno cree que la gente viene a Mar del Plata porque va a la playa por el sol, por el agua y a la noche para ir al casino o para ir al teatro. Y eso debe haber gente que viene nada más que por eso. Y está perfecto, porque cada uno disfruta sus vacaciones, su tiempo libre e invierte en lo que le causa placer y que para eso trabaja todo el año y tiene derecho de disfrutarlos como quiere. Pero estando, por ejemplo, en el archivo histórico o estando en Villa Victoria, y en alguna oportunidad que me tocó ir unos días a trabajar al Museo de la Laguna, al Museo Hernández, vos te das cuenta la cantidad de gente que se interesa por la historia de Mar del Plata. Un año yo fui a trabajar a la Feria del Libro en el stand de la Secretaría de Cultura y vos no sabés la cantidad de gente de todos lados que cuando veían Mar del Plata se nos acercaban y que nos pedían libros de historia de Mar del Plata o que nos consultaban acerca de la historia de Mar del Plata. Entonces, creo que es una parte que nosotros nunca debemos descuidar, el tema de las visitas culturales, el tema de agregar en la folletería, como se hace, el invitar a visitar este tipo de lugares, porque yo he hecho visitas guiadas, inclusive en las que suponte había un promedio de 50, 60 personas, y que además de interesarse por la historia en sí, nos preguntaban por historias relacionadas hacia todo lo que nosotros estábamos contando, pero que también en muchas de las visitas no eran necesariamente turistas aún en pleno mes de enero. Había gente de Mar del Plata que a lo mejor por primera vez visitaba los lugares y que también se quedaban maravillados de lo que nosotros les contábamos y asombrados de no haberse enterado nunca, ¿no? No haber tenido a lo mejor determinada inquietud,
Y eso se veía acrecentado en la época del ciclo lectivo, cuando iban los chicos de colegio a hacer las visitas, y había más de un chico por fin de semana que iba con los padres, de tanto que le habían hablado a los padres que no conocían, por ejemplo, el museo, y vení porque hay una momia, y vení porque hay una foto, y vení porque hablaron de esto. Entonces, viste, y en Villa Victoria lo mismo. Eh, una vez hice una visita para un jardín de chiquitos, imagínate. Entonces, yo les mostraba la habitación de Victoria, que a ellos les llamaba la atención, que tenía todo este tul arriba de la cama. Y cuando fuimos al jardín, que bueno, veíamos las plantas, las flores, y yo les mostré un manzano que era en invierno y que estaba pelado, pero les contaba, este manzano da unas manzanitas rojas chiquititas. Cuando volvimos a la casa les dimos hojas y crayones para que dibujen, y la mayoría de los chicos dibujó la cama de Victoria y el manzano con las manzanitas rojas. ¿Viste? El árbol de manzanitas coloradas muy chiquititas. Bueno, vos fíjate cómo a los chicos les queda eso, es decir, lo que más les llama la atención y cómo después te lo manifiestan. Y creo que son chicos que después no se olvidan de esas experiencias, ¿no? De esos lugares donde Bueno, estuvieron. mira, Eh, enlazándolo, la importancia de la niñez. Jorge dice, Mar del Plata es el lugar de nuestras vacaciones. Y creo que le pasa mucho, sobre todo al porteño, o sea, al de Buenos Aires. Y no solamente, porque después tenés todo un turismo de todo el país, regional. Y pensaba, vos hablas de los chicos, también ellos expresan, aún viendo un manzano pelado, después te lo devuelven con manzana, ¿no? sí, sí, En sí, el sí, sí. momento. El despertar de la curiosidad, de las ganas, de dar ese fruto, y tiene un poquito que ver con esto, con esto de despertar la curiosidad, ¿no? Esos chicos que van a preguntar porque los padres les despertaron la curiosidad, porque le dijeron que había, entonces se van hasta el museo. Me parece que ahí es donde corremos el riesgo de perder una identidad y cada uno sale para cualquier lado y se nos pierden un montón de cosas, porque si lo que no te quedó de chico, después te cuesta ir a buscar de grande. Y me parece que hoy Sí, por hoy, y a mí me pasa sobre todo, a mis 48 años me estoy reencontrando o resignificando, prácticamente estoy haciendo terapia, estamos haciendo terapia de grupo, de lugareño. exacto. Pero también, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente mayor que viene de vacaciones y que por distintas cuestiones no van a la playa, por cuestiones de salud, por cuestiones de que les resulta incómodo. Entonces, también visitan estos lugares. Nosotros abríamos Villa Victoria a la mañana para que grupos de gente que no iba a la playa, por más maravilloso que estuviera el día, nosotros abríamos a la mañana porque era la hora que a lo mejor salían a pasear y entonces llegaban hasta la villa. Entonces teníamos que darles la posibilidad de que ellos pudieran pasar y hacer la visita y charlábamos, pero más que nada. Tenemos que contagiar, porque cada vez que uno, yo bueno, no miro televisión hace rato, pero me pasaba que cada vez que veía que empezaba un informativo, en Mar del Plata, ¿no? Siempre las Sí. imágenes eran de la costa, eran como si fueran de drones, pero en ese momento eran aviones, siempre eran de la costa. Y dije, ¿por qué no muestran una imagen de las sierras? ¿Por qué no muestran siempre de la costa, siempre de la costa? No, pero ¿sabes qué pasa? Que, bueno, por algo también se habla del circuito mar y tierras, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que darle importancia porque tenemos el mar, tenemos la sierra y tenemos el campo. Ah, Por ejemplo, hay varias estancias, hay lugares donde se pueden visitar, hay cascos antiguos, no es solamente la playa y el casino y el teatro. Eso, como te digo, cada uno opta por lo que le gusta hacer, ¿no? Pero también tenemos que comentarles, porque a lo mejor no hacen otra cosa porque no creen que es eso.
En cambio, nosotros fomentando todo este tipo de cosas que se hace bastante de difusión cultural. Eh, el tema es interesarlos y que esa gente generalmente vuelven al mismo lugar al año siguiente porque vienen con otro pariente, porque vienen con una amiga, entonces son recurrentes o porque van a tomar después se toman un café, un té ahí Y en la villa. hablando de volver, nunca la olvidamos porque sigue como hilo conductor, porque arrancó con ella. Nos quedan 5 minutos para hablar. Igualmente hablamos, no sé la cantidad, el tiempo que hablamos de Victoria, pero y las veces que va a aparecer cuando hablemos de Primavesi, y las veces que va a aparecer. Mira, vos te acordás, si querés terminamos con una lectura que yo seleccioné Dale. acerca de Victoria. Viste que yo te comentaba que Victoria se quedaba varios meses acá en Mar del Plata porque le Sí. gustaba el otoño en Villa Victoria, que decía cuando los árboles se sonorizan, ¿no? Y acá hay algo que Victoria escribió en el mes de abril de 1941 y que habla acerca de que ella se quedó y cuenta todo esto que a mí me gusta mucho, mucho relatar, que es acerca de su amor por la forestación, por los árboles y lo que a ella le inspira, ¿no? Yo hago una síntesis porque ella en realidad habla sobre la Segunda Guerra Mundial también, porque dice que el jardinero le presta una radio para que ella se entere de lo que pasaba en el mundo, y entonces toda esa parte la vamos a obviar porque hace todas unas disquisiciones que no vienen al caso nuestro, que es acerca de la naturaleza, ¿no? Lo que Victoria escribió se titula Este lago y dice, abandonado por los veraneantes y los turistas, Mar del Plata brilla bajo la luz de abril. El silencio gana terreno cada día y se instala alrededor de los árboles cuyas hojas amarillean lentamente en calma, y así me gustaría encanecer. Ese amarillo se ha bebido todo el sol del verano hasta apoderarse definitivamente de él. Es suave entre tantos verdes. El de ella dice lambercianas, pero creo que es lambertiana. Sí, pero se pronuncia la merciana, sí, está bien, es como el número común. Lamberciana se vuelve más aterciopelado y profundo por contraste. Huele a resina cuando apartamos las ramas para acercar la cara al árbol como un ramo. Las últimas manzanas esperan allá arriba que las vayan a buscar. Las que estaban al alcance de la mano han desaparecido. Hay algunas verdes, a pesar de estar maduras, y otras coloradas. Las miro desde mi ventana. El otoño está en el jardín y el jardín me rodea como un lago. El viento pasa con distinta sonoridad entre los pinos y entre los plátanos. Mar en las casuarinas, en agua de seda en los fénix. Los pájaros cantan ya muy poco, no me despiertan por la mañana, quizá porque el follaje está menos espeso y se ven más, no tienen necesidad de llamarse. Así explica Hudson que en La Pampa están relativamente callados. Ahí viene la parte donde ella cuenta que el jardinero le presta la radio. Fíjate lo que cuenta acá, dice, sobre la mesa frente a mí, dalias amarillas, rosadas, rojas y blancas se mezclan con el follaje oscuro reluciente del laurel. Esas flores son del tamaño de un plato de postre. En la tierra prometida no debieron florecer ejemplares más perfectos. Si no hubiera tanto Atlántico entre Europa y nosotros, qué mal cariz tomaría esto de ser la tierra prometida y qué pronto encontraríamos protectores abnegados. Después, bueno, sigue hablando de lo que ella va escuchando y fíjate cómo Qué bella cita de termina, Victoria, dice, me encanta que nombre a Hudson. mira, claro, eh, la voz, al callarse, porque ella ya apaga la radio, me ha dejado sola en el silencio rumoroso de mi continente. Este ruido de viento en los árboles, acompañamiento de tantas horas hechas recuerdo, raíces que me atan a esta tierra, es América. Pero en todos los lugares del mundo donde crecen árboles, el viento los atraviesa del mismo modo, con sonoridades diversas como la forma y la espesura del follaje que agita. En todos los lugares del mundo hay hombres ávidos de escuchar esas sonoridades como yo esta noche, con atento y secreto placer, como si el poder oír el viento en las ramas, como si el tener en tono
el torno suficiente silencio para distinguir sus modulaciones, pues un privilegio de que hay que mostrarse agradecido. Este jardín no sería un lago, pienso, si no estuviera rodeado